que cómo es posible que durante millones y millones de años no hayan cambiado. ¿Cómo es posible que haya plantas que resisten también la sequía? Me flipa mucho que existan razas de perros, razas de caballo y razas de vaca, pero no existan razas ni en las ranas ni en los lagartos. El propio Charles Darwin se hizo estas mismas preguntas hace más de siglo y medio y le dio respuesta en El origen de las especies. Y hoy quiero contarte cómo llegó a estas conclusiones en este vídeo. Es muy importante tener en cuenta en qué momento suceden las cosas. Por ejemplo, nuestro amigo Charles Darwin es un naturalista del siglo XIX y por eso está influenciado por multitud de corrientes de aquella época. Creo importante entender cuál es la herencia científica que recoge Darwin antes de presentar sus teorías. Por eso hablaremos de una serie de científicos que pudieron influenciar la manera de pensar de Darwin y cómo poco a poco, a través de sus experimentos y de sus observaciones, llegó a formular la selección natural. Para la gente del siglo XVIII, la Tierra tiene poco más de 4.000 años, la principal fuente de conocimiento es la Biblia y se piensa que todas las especies que pueblan la Tierra han sido las mismas desde el origen de la creación. Pero empiezan a suceder cosas muy interesantes. La cultura entre la gente ha crecido. Viajar por el globo terráqueo es mucho más sencillo que en los años anteriores. Existen multitud de universidades y sociedades científicas en aquella época. Se ha empezado a discutir sobre una serie de restos que se encuentran entre las rocas, los fósiles, de si aquello era más bien algunos artefactos puestos por Dios, si realmente pertenecían a especies antiguas, si son especies que se han extinguido y punto, o si son especies que han acabado dando a las especies actuales. También nace la anatomía comparada. El parecido, por ejemplo, entre extremidades de una especie fósil y una especie actual puede tener que ver con la función que desempeña dicha estructura o dicho órgano. Por otra parte, los naturalistas tienen la necesidad de empezar a clasificar todo lo que ven. Con esto consiguen darle una estructura, un sentido y una forma de estudio sistemático en todas las partes del mundo. Por lo tanto, podemos presentar a nuestro primer científico, Carl von Linné, o como todos lo conocemos, Linneo. En un determinado momento, Linneo publica un tratado llamado Systema Naturae, y en él hace dos cosas. La primera es clasificar a todos los seres vivos por parecido. De esta forma se establecen una serie de grupos amplios. Dentro de esos grupos amplios hay grupos más pequeños y así sucesivamente hasta que encontramos individuos o especies que se parecen mucho entre sí. Al final, aquellas poblaciones o individuos que son capaces de reproducirse entre sí los clasifica dentro de la misma especie. Y para nombrar a cada especie lo hará a través de un sistema que llamamos binomial. Cada especie tiene, por llamarlo de alguna forma, un nombre y un apellido, a los que llamamos género y epíteto. Dos especies que compartan género están más cerca que dos especies que no la comparten. Por ejemplo, hoy en día se sabe muy bien que Homo sapiens y Homo neandertal no pertenecen a la misma línea evolutiva, simplemente tienen un ancestro común. Sin embargo, comparten el género, Homo. El Homo sapiens y el chimpancé también se parecen entre ellos, sobre todo genéticamente, pero no comparten el género. Homo sapiens es del género Homo, mientras que Pan troglodytes, que es el chimpancé, es del género Pan. De forma que realmente el apellido podría ser el género, mientras que el epíteto es el propio nombre de la especie. En la introducción he hablado del fijismo y el creacionismo, y dos científicos que tuvieron que ver con abandonar estas teorías son James Hutton y Charles Lyell. Estos dos estudiaban geología y propusieron por primera vez que la Tierra sí que podría haber tenido ciertos cambios a lo largo del tiempo que no son observables debido a que son muy largos en el tiempo. Y esto apuntaría a que la Tierra no tiene los miles de años que se pensaba en ese momento, sino más bien millones de años. Es importante aclarar que en aquella época la ciencia se creaba de una forma diferente a ahora. Es cierto que había que publicar un trabajo científico. Hoy en día hablamos de papers o artículos científicos, pero antiguamente lo que hacían los científicos era dedicar muchísimo tiempo a una sola cosa y presentarla en un tratado.
Además, había una correspondencia entre científicos, se enviaban cartas, se debatía, se pertenecía a ciertas sociedades o academias, como la Royal Society, que es muy famosa, y ahí se encontraba un foro de debate en el que, a partir del prestigio y la aceptación por parte de la comunidad científica, se iban fijando las ideas, elaborando las teorías y al final estableciendo pues los paradigmas de la ciencia. Así que podemos imaginarnos, cuando proponen esto, cuál puede ser la revuelta entre las sociedades científicas y cuáles pueden ser los debates de ese momento. Y bueno, a partir de este punto empieza a diversificarse todo. Empiezan a aparecer científicos que piensan que los cambios en la Tierra han sido a grandes saltos, con catástrofes. Esos son los catastrofistas. Empiezan los evolucionistas, empiezan los gradualistas, empiezan una serie de tendencias a creer lo que ha sucedido en la Tierra y lo que ha sucedido con las especies en la Tierra. Nos podemos imaginar cómo es más o menos esa olla a presión sobre el evolucionismo a finales del siglo XVIII. Ahora vamos a conocer a Jean-Baptiste Lamarck, un científico francés que a principios del siglo XIX propone una explicación para la evolución de las especies. Lamarck ha hecho muchas cosas, no solo esto. Por ejemplo, es el primer científico que utiliza la palabra biología para referirse a la ciencia que estudia a los seres vivos. Como ya hemos dicho, se empezaba a intuir que la vida en el planeta había evolucionado de alguna forma y que todas las especies que poblaban la Tierra no eran las especies que la habían poblado siempre. O por lo menos algunas habían desaparecido, porque teníamos evidencia en el registro fósil. Se empezaba a desarrollar bien la anatomía comparada, y Lamarck sabía todo esto y era uno de los naturalistas que más lo apoyaba. Y deduce lo siguiente, pero lo vamos a explicar a partir de animales para que sea más comprensible, pero esto ocurriría con cualquier especie. Si en el registro fósil encontramos una especie animal con un órgano menos desarrollado que una especie actual, podríamos pensar que poco a poco ese órgano se ha ido desarrollando hasta tener una función muy específica en la actualidad. Por tanto, la función crearía el órgano. Esto es muy importante entenderlo de esta forma. Vamos a explicarlo con el ejemplo que utilizaba Lamarck. Si en el pasado la especie antecesora a las jirafas tenía el cuello muy corto, no llegaba a las ramas más altas. Pero si alguna jirafa conseguía estirar el cuello más de lo normal, podía comer hojas de arriba. Y a base de generación tras generación estirando el cuello, ese cuello se había alargado para llegar a las partes altas de las ramas. Por lo tanto, como ya hemos dicho, para Lamarck, la función acababa creando el órgano. La necesidad de llegar a las zonas altas de las copas de los árboles acababan creando un nuevo órgano, o mejor dicho, modificando el órgano cuello a una longitud más larga. Y esto, cuando lo explica Lamarck, gran parte de la comunidad científica lo acoge y es lo que se piensa durante la primera mitad del siglo XIX. Dado que, si pensamos un poquito, nos damos cuenta de que si una persona, por ejemplo, pierde un brazo, esta nueva característica no pasa a la siguiente generación. De padres atléticos por haber entrenado, no salen hijos atléticos porque sí. Obviamente tuvo que aparecer Darwin para dar la explicación y la clave. (1831) Un joven Darwin se embarca en el HMS Beagle para recorrer el mundo durante 5 años, donde observará, apuntará, investigará y deducirá la selección natural. Durante sus viajes e investigaciones, Darwin se dio cuenta de varias cosas muy importantes a señalar. La primera es la presencia de razas solo en las especies que habían sido domesticadas por el hombre. Por ejemplo, las vacas, por ejemplo, los cerdos o por ejemplo, los perros. Darwin conocía los estudios de otro científico llamado Malthus. Malthus fue el primero en señalar que, en especial, las poblaciones humanas crecen a un ritmo mucho más rápido que sus recursos, sobre todo en cuanto a los recursos de alimentación, lo que generaba una lucha por la supervivencia. El tercer factor importantísimo para que Darwin desarrollara sus teorías es el de la selección artificial. Darwin se dio cuenta que allí donde existían especies domesticadas, ciertos caracteres de esas especies habían sido seleccionados artificialmente por sus criadores.
Por ejemplo, las vacas lecheras eran una raza seleccionada artificialmente. ¿Y cómo había sucedido esto? Ciertas vacas más predispuestas a dar leche durante más tiempo habían sido seleccionadas por sus criadores y cruzadas de forma que finalmente encontrábamos en cada generación vacas que daban más leche, hasta acabar dando las vacas lecheras. Por tanto, la competencia y la lucha por la supervivencia no se ejercía en un mundo natural, sino en un mundo artificial generado por el ser humano. Por lo tanto, para Darwin ocurría lo siguiente. Si en la selección artificial había un agente selector que establecía cuál era la limitación para sobrevivir, en el caso de las vacas, el dar leche, en la naturaleza podía existir lo mismo. De forma natural podían aparecer ciertas circunstancias para las cuales, ante la diversidad de características de una especie, solo algunas fuesen aptas para seguir adelante, y éstas fueran seleccionadas de forma natural para poderse reproducir. Solo aquellos individuos de la población perfectamente adaptados a ese momento y a ese medio podían sobrevivir. Mientras todo esto sucede, hay otro naturalista llamado Wallace que vive en Malasia y estudia la fauna y la flora de diferentes islas. Wallace también estaba al día, ¿no?, de las investigaciones y las deducciones de Malthus. Cierto día, Wallace cae enfermo y estando en la cama se da cuenta de que no solo la alimentación o los alimentos son un factor limitante a la especie humana. La especie humana también tiene ciertas catástrofes, ciertas guerras o ciertas enfermedades que hacen que los individuos mueran. Lo extrapola al medio natural y se da cuenta de que las plantas, los animales, crecen a un ritmo más rápido que lo hace el ser humano y de alguna forma se tienen que adaptar a esas nuevas circunstancias para seguir sobreviviendo. Aunque Wallace intuye la selección natural, no es capaz de ponerle nombre ni a explicar ese mecanismo. Solo en el momento en el que Darwin le escribe una carta a Wallace en la que le pone nombre a eso que los dos ya sabían y se habían carteado, estaban investigando, es en el momento en el que a Wallace le hace clic en la cabeza y le contesta a Darwin diciendo: es exactamente lo que yo intuía, pero tú lo has explicado de una forma magistral. Darwin podría haber cogido y haber presentado la idea ante la comunidad científica él solo, pero era una persona bastante humilde, así que le dice a Wallace: los dos lo presentaremos ante la sociedad científica. De hecho, a los dos se les reconoce como formuladores de la selección natural. ¿Pero por qué se ha hecho más famoso Darwin? Darwin había ido redactando en un tratado todas sus investigaciones y las presenta al año siguiente en su Origen de las especies. Mientras que Wallace es un tío puramente de campo que está muy feliz estudiando lo que está estudiando y carteándose con el resto de naturalistas o científicos de la época sin ninguna pretensión de querer descubrir nada. De hecho, es quien alenta a Darwin a que en solitario siga dando esas explicaciones y siga presentando su trabajo. Y antes de llegar al final del vídeo, vamos a darle un repaso a esto de la selección natural. Es el primer motor de la evolución, y Darwin y Wallace lo explican de la siguiente forma: el más adaptado es el que consigue sobrevivir a un medio. ¿Cómo sucede esto? En un medio hay diferentes perturbaciones o diferentes características cambiantes. Solo aquellos individuos que tengan una característica favorable para esas perturbaciones van a acabar dando descendencia. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una población de pájaros. Todos los pájaros tienen pico, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Unos los tienen más grandes y otros los tienen más pequeños. Imaginemos que esa población se enfrenta a un medio donde las semillas que normalmente consumen ya no existen, pero sí existen unas nuevas semillas de un tamaño bastante grande. Solo los pájaros que pueden acceder a esas semillas y comerse esas semillas son los pájaros que van a sobrevivir. Y ahora ya, por último, decir que aunque la selección natural es el principal motor de la evolución, no es el único. Hoy en día la evolución se explica a partir de la teoría neodarwinista. El principal añadido a la teoría de la evolución de Darwin es la genética, y para ello es necesario conocer a una figura importante llamada Gregor Mendel. Pero todo esto te lo voy a contar en el siguiente vídeo, así que si quieres que te llegue la notificación porque este vídeo te ha gustado mucho, dale a like, a la campanita, suscríbete, déjame un comentario o lo que tú consideres. Nos vemos en el siguiente vídeo de Migue Río.